¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente al Observador, un programa periodístico que intentará tener otra mirada de los aspectos más importantes en el ámbito político, social y económico. ¿Cómo estás, Javier? Nuevamente. ¿Qué tal, Pablo? Y el tema acuciante hoy es el tema económico. Si bien los hechos, el cepo sobre todo, ¿no? Los hechos ocurren en Buenos Aires, en las grandes urbes, tienen repercusión a nivel internacional, nacional, también tiene alguna incidencia en las provincias, ¿no? En los lugares más chicos. Sí, porque acá también hubo mucha actividad bancaria y también influyó mucho estas decisiones que ha tomado el gobierno de Macri en estos últimos días, principalmente durante el fin de semana se dio a conocer esta novedad de implementar el cepo al dólar, en este caso de retirar a una determinada suma, una cantidad, ya sea en los plazos fijos, en los ahorros y en algunas cuentas corrientes, donde también quizás se emuló la situación de lo que se pudo vivir en el año 2001, ¿no? Bien, y una situación muy particular, ¿no? Volver a la época también kirchnerista que implementaron el cepo, generó un poco de cuco, un poco de asuste en la gente. Sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Los informativos a nivel nacional, se veían largas filas de gente viendo si sus ahorros estaban allí, si los podían sacar, y algunos que otros también en lugares como en la provincia también hay gente que tiene algún tipo de inversión, o por lo menos sigue la información para saber cuál es el rumbo que tiene, si tiene algún dinero o alguna inversión que quiere hacer, y lo observa muy de cerca, no es un tema ajeno, si se quiere, a la vida cotidiana, ¿no? Sí, principalmente esta medida que ha sido incluso muy cuestionada hasta por el mismo Macri. Recuerdo en el año 2015, en su campaña política, él se quejaba del cepo al dólar, decía que en su gestión no iba a haber cepo, que iba a ser una economía libre, donde iba a haber una sola moneda extranjera, en la cual iba a haber un poco más abierta la situación económica y también la parte bursátil, para en este caso el tipo de cambio que en este caso con el gobierno de Macri ha tenido muchos desaciertos en los últimos tiempos y bueno, está a la vista todo lo que está pasando. Pero fíjese que la información que va y viene en distintos aspectos de la vida cotidiana, hay gente que tiene tendencia a informar de una determinada manera, han dicho está el cepo y recordando las viejas épocas cuando se implementaba. Sin embargo, este es un medio cepo. De todos modos, es un cepo que está en proceso, no se puede calificar una medida porque todavía no ha culminado, si bien esto tiene un tiempo hasta fin de año, prácticamente hasta diciembre, que puede ser también una cuestión electoral, si se quiere, para por lo menos pasar la tormenta, hay mucha gente que ya lo está calificando y está mirando de otra manera esta realidad. Pero todavía no lo podemos saber qué va a pasar porque las medidas están en transición, están en pleno proceso. Por lo menos hasta el momento el dólar se ha mantenido estable. Sí. Ha bajado también un poco el riesgo país, pero de todas formas esto como que recién empieza. Recordemos que el primer día del cepo fue feriado bancario en Estados Unidos, Claro. No hubo movimiento en la bolsa de valores a nivel mundial. Recién el martes hubo ya un movimiento mucho más mucho marcado, donde se pudo ver y apreciar muchas colas, en este caso en los bancos, de gente retirando depósitos, ya sea de cuenta corriente, cajas de ahorro y también plazos fijos, ¿no? Pero bueno, es el movimiento que quizás nos hizo recordar por algunos instantes de lo que pasó en aquella época en el 2001, ¿no? Pero todavía es como una menor medida. Bien, de todos modos, como decía, esto incide en la vida cotidiana. El dólar es como que nos maneja la vida cotidianamente porque la gente ya es como que se va acostumbrando, lo toca de oído, escucha la información y sabe, hay aumento de dólares, bueno, puede subir la nafta, sube los productos alimenticios obviamente, y se genera todo una cuestión familiar de decir qué previsión hago para esta situación. Es decir, no está alejado de la realidad, tiene una conexión. Es decir, la mayoría de los productos y elementos están agarrados al tipo de cambio, en este caso al dólar. Si sube, obviamente se modifica el precio final. Ojo, pero a veces es real y a veces no es tan real, a veces es virtual, porque hay productos que no tienen una incidencia directa, ¿no? Hay productos que son más bien local, que se pueden manejar tranquilamente con peso, pero bueno, no sé cuál es el argumento, o si se sabe, el argumento a veces no tiene alguna consistencia fuerte como para decir, bueno,
voy a aumentarlo por tal o cual cuestión. Pero la mayoría de la economía está dolarizada, eso es cierto, ¿no? Depende mucho del tipo de cambio, principalmente el mayor referente de que influye en cuanto al mecanismo que marca la inflación es el tema de los combustibles, ¿no? Sí. Es cierto y esto es mecánico, Pablo. Es decir, mecánico, sube el dólar y usted ve un comercio, empiezan con la maquinita a marcar. Es decir, es mecánico en el comercio. Y la gente dice, bueno, ¿qué hago? Compro, busco más previsiones. También todo es mecánico. Lamentablemente funciona así el hecho de que la economía esté dolarizada. Efectivamente. A tal motivo nosotros tuvimos un diálogo muy importante, muy detallado, por parte de un economista, en este caso muy destacado, de la provincia de Córdoba, con Efraín Molina, economista, como dijimos, de la provincia de Córdoba, quien nos explicó esta situación del cepo, principalmente de esta medida que ha tomado el gobierno nacional de implementar esta medida económica de volver a una antigua medida que fue muy cuestionada por el mismo macrismo, ¿no? Pero ¿qué tal si le parece si escuchamos a... Y sí, habría que ver qué dice este especialista en el tema, ¿no? Vamos a escucharlo. El domingo a la siesta, el domingo pasado al mediodía, cuando salió la publicación en el boletín oficial de las medidas que iba a instrumentar el gobierno, referido sobre todo a lo que técnicamente es un control de cambios, o sea, un mecanismo mediante el cual lo que se está tratando de generar es un mayor nivel de confianza, que lo que lleve es a una estabilidad sobre el tipo de cambio, dado la brusca volatilidad que había tenido durante las últimas semanas post elecciones, y obviamente también la pérdida de reservas que venía operando el Banco Central para tratar de sostener y contener que no existiera una disparada en el dólar. Esto de producir una limitación mensual a la cantidad de compra de dólares por parte de los particulares, de las personas humanas, y la posibilidad de las empresas de únicamente adquirir divisas extranjeras para el pago de deudas con el exterior o importación de insumos o de bienes de capital, pero no para el atesoramiento. Y obviamente un aspecto también clave es la de establecer un tiempo, un límite máximo para la liquidación de divisas por parte de los exportadores. Todo esto con el afán de mantener quieto, entre comillas, el tipo de cambio, evitar este nerviosismo que estaba durante las últimas semanas, y esto obviamente lo que se vio reflejado primero es con la baja que tuvo el dólar el día lunes, un mayor nivel de estabilidad en el día martes. Sí, sobre todo aquellos que tenían un depósito en dólares que se venció, o en una caja de ahorro, o que en algún momento habían desarrollado la compra de letes también por parte del gobierno y las habían mantenido en su cuenta a partir de las medidas que se tomaron, y ante el temor de que esta situación se agravara, de que existiera algún otro tipo de posibilidad de historia argentina que ya se conoce, esto produjo obviamente que haya un retiro de los depósitos en dólares durante los últimos días, y el gobierno, atendiendo a esta conducta que seguramente se iba a materializar, ofrecer esta posibilidad de que los bancos aumentaran su periodo de atención hasta las 17 horas, de una manera optativa, no siendo de una manera obligatoria, para que de esa manera no se generara una situación de pánico, de incertidumbre mayor, pensando que aquellos que tienen sus dólares y que querían ir a retirarlos a las entidades bancarias, se encontraran con la posibilidad de que no tiene la entidad esos dólares, y que eso obviamente transmutara en una situación de mayor nivel de incertidumbre. Obviamente que la historia que ya tenemos en nuestro país hace que el que tiene unos dólares producto de algún ahorro, la venta de alguna propiedad, de algún terreno, y que obviamente por una cuestión de seguridad no lo tenía en su domicilio, sino que lo tenía en el banco, con todos estos acontecimientos que estuvimos viviendo en la Argentina durante los últimos días, hayan concurrido a la entidad bancaria para sacar esos depósitos o conservarlos en su domicilio o en alguna otra caja de seguridad, o buscar algún otro tipo de opción, pero no dejarlos en el sistema financiero. Bueno, ahí está el análisis, realmente muy detallado, de cómo nace esta medida y cómo puede influenciar en estos tiempos, ¿no?, de cara a las próximas elecciones, porque también depende de esto, el termómetro que existe hoy por hoy también, más allá del dólar, es la cuestión política. Ahora, todo esto genera una especie de tensión, dice, sube el dólar, estamos en elecciones,
todavía no se definió, o medianamente hay ya una proyección de quién podría ser el próximo presidente, y todo genera presión. Lo que también genera presión para arriba en los políticos, genera presión para abajo hacia la comunidad, porque por ahí la gente, si uno lo ve de una manera determinada, por lo menos en esta zona de las provincias alejadas de lo que son los puertos, o del gran movimiento económico y político, no tendría mucha incidencia, pero el coletazo le llega igual. Bueno, está así como el tema de las tarifas de energía eléctrica. Se sabe que aumentaron en Buenos Aires y también repercutió acá en Claro. la provincia. Para dar algún tipo de ejemplo, ¿no? Mira, como dice Marx, no todo tiene que ver con todo tiene una conexión. Sí, siempre hay una conexión. En este caso, una conexión que al pueblo se ha visto muy, pero muy castigado este último tiempo. Pero también con respecto al tema del aspecto económico, ¿no? Y, Sí. y lo que se va a dar dentro de poco, que va a ser el cambio de mando. Se sabe que las PASO han sido muy categóricas en cuanto al resultado que se ha manifestado a favor de Alberto Fernández de cara justamente al 27 de octubre. Y cómo vas después de las PASO, viene un lunes negro. Bastante negro, ¿eh? La economía colapsó, en este caso el dólar subió por lo menos 12 pesos en un día, cosa que hubo una corrida bancaria tremenda. Y esto tiene que ver con el aspecto político. Pero, ¿cómo va a ser la economía en este caso de cara a este cambio de mando, ¿no? Ya hay una proyección, por lo menos un análisis de este nivel, ¿no? Es así. También compartíamos lo que también analizaba también Efraín Molina con respecto a la economía y ante este cambio de mando que se viene acá en la Argentina. Porque acá lo que hay que estar esperando también es lo que pase en octubre, más allá de los resultados que hayan dado las PASO. La situación que hoy tiene Alberto Fernández es que era un precandidato y ahora es un candidato presidencial con amplias posibilidades de ganar, seguramente que tiene amplias posibilidades de ganar. Entonces la expectativa del mercado va a estar dada en cuál va a ser finalmente el resultado de octubre. Por eso las medidas que ha tomado el gobierno, no solamente sino la que ya había tomado anteriormente, de la quita del IVA a los alimentos de la canasta básica, después extenderlo a todos los productos, el bono extraordinario también para los empleados estatales, la devolución parcial sobre los impuestos o las cargas sobre la seguridad social, también para los trabajadores, el caso del impuesto a las ganancias. Sí. Todas esas medidas lo que están apuntalando obviamente es a morigerar y a temperar los efectos que dio la devaluación que generó en eso que hablabas recién, que era el lunes negro. Y estas medidas que tomó el ministro Lacunza el domingo en concordancia también con el Banco Central, orientados a estabilizar la economía. ¿Estabilizar la economía hasta dónde? La primera meta va a ser hasta octubre, que es el momento de las elecciones, que ahí marcarán un corte y determinarán efectivamente si se consolida el mensaje que ya se había preanunciado durante las PASO, y a partir de ese momento cómo tenés y cómo se maneja una transición desde fines de octubre hasta el 10 de diciembre, donde efectivamente se pueda producir este cambio. Entonces, estas medidas que toma el gobierno, lo que están tratando es, que el mismo ministro de Economía lo dijo en diferentes medios, acá lo que se trata es de estabilizar el barco, tratar de mantenerlo con el menor nivel de zozobra para quienes son sus pasajeros, y quienes somos nosotros, todos los argentinos que estamos expectantes de que esta situación no se desmadre, que no nos lleve a una situación de carácter peor, porque ya sabemos lo que significa en la historia argentina pagar las consecuencias de una mega devaluación, de un aumento de la inflación, de una pérdida del poder adquisitivo y todos los aspectos que ya son conocidos por la historia económica argentina. Entonces, obviamente, las medidas del gobierno van apuntalados hacia estabilizar la economía de acá hasta diciembre, pero de ahí hasta diciembre vas a tener las elecciones a fines de octubre. Y eso va a ser un primerito que va a marcar cuál va a ser la reacción al día posterior, lo mismo que pasó ese lunes posterior a las PASO, lo que pasa ahí a partir de octubre, y ahí sí, ya con un presidente electo, o si hay segunda vuelta, tendremos que diferir eso hasta noviembre, cuál va a ser la lectura que van a desarrollar los mercados y establecer allí la transición hasta el 10 de diciembre. Por eso todavía tenemos estos largos meses, que en Argentina ya hablar de 2 meses y medio pareciera que es una eternidad,
porque puede pasar cualquier cosa de una semana a otra. Ahí está, Javier. Dos figuras, en este caso, muy marcadas, que polarizaron, en este caso, las elecciones PASO, y seguramente se va a polarizar entre el macrismo y Fernández, en este caso. Fernández Fernández, que está dentro de las filas del kirchnerismo, estas elecciones de cara al próximo 27 de octubre. Y bueno, en este caso, la economía es un factor hoy por hoy tan preponderante, tan importante. Dice que, ¿no? Antes en los políticos siempre eran las figuras. Yo recuerdo en otra época la figura de la política era lo más importante. Ahora la economía pasa a ocupar, no sé si un segundo lugar, tiene un primer plano. ¿Por qué? Porque incide mucho en la vida cotidiana de la gente, lamentablemente, ¿no? Y eso influyó mucho en el resultado político, ¿no? En el resultado electoral, porque crisis hubo en mucho tiempo, ¿no? Sí. Desde que volvimos a la democracia, estuvo la crisis con Alfonsín, la hiperinflación. Cada fin de ciclo. Argentina está marcada por eso. Y siempre se ha dado casualmente en un gobierno que no fue peronista, ¿no? Tal cual, ¿no? Este tipo de crisis la vivió Alfonsín en el 87, en el 88, ¿no? Cuando le entregó, faltando 5 meses, su mando a Carlos Menem. Estuvo con la alianza de la Rúa, ¿se acuerda? Sí, también un impacto bastante fuerte, ¿no? Sí, en el plano económico sobre todo. Que no llegó a concretar su mandato, todavía faltaban por lo menos 1 año y medio más de mandato, y tuvo que renunciar por lo que pasó con el tema de Corralito y todas las situaciones dramáticas que se vivieron en el 2001. Y ahora está pasando nuevamente con el gobierno de Macri. Esto obviamente no es que queramos nosotros ser pájaro de mal agüero en este sentido, pero sí analizamos esta situación que se ha dado con gobiernos que no son referentemente originados desde el peronismo, ¿no? De todos modos, esto sirve como información a la comunidad, y de hecho la comunidad debiera estar informada, no solo a través de los programas de opinión, sino también un poco de lectura, no le hace mal a nadie, e ir viendo cuál es el camino, porque a la hora de votar, a la hora de incidir o de poner su voto, puede generar un giro, ya sea a favor o en contra, pero toma un determinante que va a ser justamente el país que uno quiere. Y acá los mercados, principalmente los mercados, han mostrado un mensaje después de las PASO. Lo mismo los electores, también enviaron un mensaje, sí, pero no en concordancia con lo que dicen los mercados, ¿no? O sea, lograr esa concordancia, ese punto de acuerdo. El mercado no quería que siga el kirchnerismo porque no le fue muy bien al mercado o a los mercados en su época. Y la gente mandó otro tipo de mensajes respecto a esto. Y sí, ¿y cuál es el mensaje que mandó? Basta de tarifazos, claro, basta de la pérdida del salario, del tema de la inflación. Hay economistas que dicen que para que el salario vuelva a estar a un nivel acorde van a pasar por lo menos 10 años. Y sí, y a raíz de lo que recién mencionaba, a raíz de la inflación, también en este diálogo que mantuvimos con Efraín Molina nos marcaba cómo la inflación es un factor que se ha dado a través de la historia, ¿no? Y que ha marcado mucho a los argentinos desde que volvimos a la democracia hasta el día de hoy. La inflación sigue siendo un factor económico que influye y mucho en la historia de todos los argentinos. Escuchemos lo que decía Efraín Molina con respecto a este tema. Lo que ha sucedido en la Argentina durante los últimos años es que justamente no has podido controlar el déficit fiscal recurrente, no tener una disciplina, ¿sí? Una disciplina que te marque simplemente, decir, bueno, no podés, que lo han entendido muchos países ya desde hace tiempo, no podés vivir por encima de las posibilidades, no podés gastar más de lo que te ingresa. Entonces, en esa ecuación tan simple, si vos estás gastando más de lo que te ingresa, ese sobrante lo tenés que financiar de alguna manera, y Argentina o lo financió mediante la emisión monetaria, recurriendo a que el Banco Central financie los déficits gubernamentales, y cuando no tuvo esa posibilidad o cuando no le fue suficiente, requirió el endeudamiento externo. Dos situaciones peligrosas desde el punto que se los mire.
Entonces, esa posibilidad de no tener una conducta, de no tener una disciplina fiscal, que data ya desde mucho tiempo, porque el único periodo donde tenemos estabilidad es con la convertibilidad y con todos los inconvenientes que trajo aparejado una vez que quisiste salir de ese sistema de tipo de cambio fijo. Entonces, si uno se pregunta, bueno, ¿y cuál fue la conducta de los diferentes gobiernos que han pasado en la historia argentina, independientemente del signo político? Es que justamente tuvimos muy pocos periodos de superávit fiscal y después caemos nuevamente en la tentación de gastar por encima de las posibilidades de lo que recauda nuestra economía, y eso obviamente lo que te va llevando es a estas situaciones de que no tengas fondos, que se te cierre la posibilidad del endeudamiento externo. Cuando se te cerró esa posibilidad de endeudamiento externo, no tenés posibilidades tampoco de recurrir a la emisión por parte del Banco Central. Entonces hay un cúmulo de factores que se han ido dando a lo largo de la historia argentina que no hemos sido capaces de resolver, y obviamente que eso nos lleva a que cíclicamente cada 6 años, cada 7 años estemos desembocando en una situación de crisis, y pareciera que Argentina aprende a partir de las crisis, que tenés que tocar el fondo, que tenés que caer en una situación realmente caótica para que a partir de ahí la economía vuelva a despegar, tenga un nuevo periodo de auge y volvamos a repetir exactamente los mismos errores. No puede ser que un país como el nuestro tenga una tasa de pobreza de 1/3 de los hogares, tenés más del 30% de pobreza. Entonces, para problemas de distribución del ingreso que vienen desde décadas, y esas posibilidades de corrección solamente los podés hacer en tanto y en cuanto tengas una economía que crezca. Y una economía que crezca tampoco lo hace en forma inmediata, porque uno puede decir, bueno, es a partir de toda esta situación que se va dando, a partir de fin de año hay una nueva expectativa, se establece un nuevo programa económico para Argentina que trate de sacarla de esta situación de crisis, pero los resultados tampoco son inmediatos, y si en el mejor de los casos Argentina tuviera la posibilidad de retomar la senda de crecimiento del año que viene, probablemente necesitarías no menos de 4, de 5 años de mayor nivel de estabilidad para recién a partir de ahí comenzar a ver mejores niveles de resultados. Recordemos que Argentina, cuando estalló la crisis del 2002, del 2003, pudo salir de una situación rápida, primero por la devaluación que existió en ese momento, segundo porque crecieron mucho el precio de los commodities, que son los productos que nosotros exportamos y que vendemos al resto del mundo, y tercero porque venía de una situación de crisis tan grande, con un nivel de desempleo tan elevado, y con las empresas trabajando con una capacidad instalada que tenían de sobrante. Entonces eso permitió poner rápidamente en marcha la economía. Pero la situación que hoy tiene el país no es la misma que existía en el 2002 o en el 2003. Por eso hace que los esfuerzos que se tengan que desarrollar tengan que ser mucho mayores. Ahí está. La inflación, sin lugar a dudas, es un factor que ha sido predominante y también cómo ha influenciado en la historia de todos los argentinos, ¿no, Javier? Yo creo que con estos temas que son de actualidad y que nos van marcando casi durante todo el año o durante varios años, los chicos en la secundaria prácticamente lo tienen que estudiar en la vida cotidiana, en la realidad, porque esto se estudia justamente en las escuelas, se analiza, pero acá se lo está viviendo, que es distinto, ¿no? Y claro, todos padecemos de la situación inflacionaria cuando vamos al supermercado, principalmente cuando tenemos que cargar combustible. Creo que debe ser una palabra muy usada hoy por hoy en las redes sociales, en el comentario, en la vida cotidiana. Es una palabra muy usada actualmente, ¿no? A diferencia de otros países mucho más avanzados que tienen estabilidad que ni la deben conocer. Recordemos que la inflación de Argentina es una de las más altas de acá de Latinoamérica, después antes que de Venezuela, después sigue Argentina, O sea que estamos cerca. Estamos en el pico más alto de inflación con respecto a los países de Latinoamérica. En la región, obviamente, que más castigada por esta cuestión inflacionaria, y que bueno, que esperemos que las decisiones políticas de acá al futuro puedan recuperar. Recién decían en el informe que por lo menos va a llevar muchos años para recuperar la economía y marcar nuevamente un crecimiento dentro de las arcas de la República Argentina en este aspecto, ¿no? Pero bueno, nunca hay que perder las esperanzas en cara a este proceso
inflacionario que estamos viviendo en este momento, y que esto, lo que queremos decir, que los que tomen las decisiones de aquí al futuro sean acertadas para poder nivelar y sobre todo recuperar la dignidad y la vida a través del salario, de la vida económica, porque eso influye mucho, ¿no?, en la dignidad de las personas. Y que todos están esperando. De todos modos, como dijo usted, en el país esto nos fue marcando. Yo creo que con esto ya debiéramos aprender de alguna manera, o saber elegir, o saber cómo proceder, digo yo, como ciudadano. Y no cometer los mismos errores de siempre, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, Javier, ha sido un placer, como siempre. Y bueno, será hasta el próximo encuentro, cuando en las redes sociales vuelva a aparecer El Observador. Ya saben, lo pueden seguir a través de Facebook y a través también de YouTube, a través de nuestro espacio que es El Observador. Nosotros estamos encontrando seguramente en otro encuentro. Desde ya, que la pasen muy lindo y que todas las pasen bien. Chao, hasta luego. Hasta luego.